Hola a todos, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y hoy os traigo algo que espero que os vaya a gustar a la mayoría de vosotros y sobre todo a los que os guste Dune, que es Dune, la novela gráfica que se publicó hace apenas un par de meses y que está guionizada por Brian Herbert y Kevin J. Anderson. Evidentemente se trata de la adaptación del libro de 1965, que es la novela original de Frank Herbert, Dune, y en concreto del libro 1, Dune, que se llama igual, y que por lo tanto habrá dos otras entregas con los otros dos libros, con Muad'Dib y el Profeta, pero que van a tardar en llegar, ya que al final de este cómic precisamente se dice que la segunda parte, Muad'Dib, no va a llegar hasta la primavera de 2022, o sea que aún tiene que llover mucho. Como os decía, ha sido publicado a finales del 2020 y en España está siendo publicado por Norma Editorial con un total de 166 páginas y la edición es en tapa dura con sobrecubierta que tiene un tacto así como aterciopelado, que siempre me gustan mucho los que tienen este tipo de tacto, y por un precio de 24,95 €, que está muy bien. Si os lo queréis comprar tenéis el link promocionado a Amazon con este cómic, tanto en la descripción como el mensaje anclado que dejo en todos mis vídeos. ¿Cómo es este cómic? La adaptación del libro, es decir, el guión, está hecha por Brian Herbert y Kevin J. Anderson, que respetan al máximo la obra original, y no solo porque es lo que dicen en la presentación de este cómic, sino también porque así es. O sea, después de haberlo leído, es cierto que se respeta muchísimo la obra. Las escenas están escogidas con mucho cuidado para que haya una representación real de lo que sucede a lo largo del libro, la verdad. O sea, yo que ahora hace ya 2 o 3 años que me leí el libro, el hecho de leer la novela me hace recordar todos los puntos importantes del libro y eso es motivo de elogio, aunque no por los otros libros que hayan podido escribir. De hecho, esta esencia se mantiene hasta el punto de utilizar exactamente los mismos diálogos que en el libro en muchísimas ocasiones, sin que ello resulte forzado de ninguna manera. Penny quizás no está de acuerdo, pero bueno, creo que mi opinión vale más que la suya. Dado que el libro tiene muchísima información, mucha, y tiene un trasfondo tan rico, es evidente que no todo se ha podido trasladar al cómic, y es por eso que tengo que decir que es un cómic que será difícil de seguir para quien no se haya leído Dune o no tenga ni idea del universo de Dune, ya que le faltará muchísima información. Y ello es porque se da la información mínima de este universo y no tiene los apéndices que tiene el libro, ya que el primer libro hay muchas cosas que no se desarrollan con profundidad y que tú tienes que ir entendiendo, pero al final hay esos apéndices tan maravillosos que nos dan muchísima más información sobre las motivaciones de los dos grupos principales que tienen más importancia, como son las Bene Gesserit y los Fremen, y ello pues es algo que se echa de menos aquí, pero que se entiende que es otro medio muy distinto y que no puede tener toda esta información. Además, los pequeños detalles del dibujo que salen tampoco se apreciarán para quien no haya leído el libro, dado que no se explica qué es lo que son. Y por poneros un ejemplo sobre los detalles que salen, están, por ejemplo, los suspensores antigravedad que utiliza el Barón Harkonnen para trasladar toda su grasa y que su esqueleto no tenga que hacer ningún tipo de esfuerzo, y que en el cómic tú los ves estar muy disimulados, pero evidentemente si tú no sabes que utiliza este tipo de suspensores, ni siquiera los vas a apreciar y vas a pensar que simplemente es una decoración de la vestimenta que lleva el Barón Harkonnen. Así que es una lástima leer este cómic sin haber leído el libro. Evidentemente no voy a volver a explicar qué es cada fracción y los entresijos así más importantes de Dune, ya que si lo queréis saber, por favor, yo os recomiendo que antes de seguir con este vídeo vayáis a la reseña original de Dune, que os saldrá el enlace aquí arriba, que es uno de mis vídeos más exitosos, a pesar de que ya tiene un tiempecito y estaba mucho más verde, pero bueno, a la gente le sigue gustando. Pero como os decía, se escogen muy bien el texto que aparece, a pesar de que falta muchísima información, es lo que puede aparecer, ya que además de los diálogos inherentes entre los personajes, hay un recurso que funciona francamente bien, que son las cajetillas de voz en off,
que los guionistas utilizan para trasladar el pensamiento subjetivo de los diferentes personajes y precisamente para que no nos liemos en ningún momento de quién procede ese pensamiento, cada personaje tiene un color. Lo cual es una idea muy buena para aclarar al lector a quién corresponde cada pensamiento. La narrativa gráfica, por otro lado, no destaca ni para bien ni para mal. Se aproxima más a un estilo europeo, más que nada por el número de viñetas y el diseño de los personajes, que son estilizados y se asemejan más a las proporciones reales del cuerpo humano, por lo que se podría considerar como cómic europeo. Y ya hay que destacar que el dibujo y el color está hecho por dos españoles, Raúl Allén y Patricia Martín, aunque es cierto que hay un gran equipo detrás que los ayuda tanto en el color como en el dibujo, por lo que a mí me gustaría saber qué es lo que hacen exactamente. Evidentemente que se habrán encargado en la creación de personajes, que me gusta bastante, que es una de las cosas que siempre me da más miedo, cómo se trasladan los personajes, y de hecho a mí lo que me impresiona es cómo está diseñado el personaje de Jessica, ya que traslada perfectamente la belleza y la elegancia de este personaje, que es la típica de las Bene Gesserit y que no cae en los estereotipos básicos de la belleza y funciona muy bien. Y la verdad es que no se puede esperar otra cosa de estos dos artistas, ya que tienen una carrera profesional muy larga, sobre todo con editoriales estadounidenses, entre ellas Marvel y DC. Como con el guión, el dibujo traslada todo lo que Frank Herbert describe en su libro, de hecho hasta el más mínimo detalle visual, siendo muy diferente a las diferentes adaptaciones que se han hecho de Dune, incluida la de Villeneuve, que espero que la veamos algún día, precisamente por respetar la obra al máximo. Y de hecho a mí me gustan especialmente los recursos visuales que se utilizan para representar los escudos de energía que llevan para protegerse, aunque son también una bomba, pero bueno. Y asimismo como los destiltrajes, que funcionan francamente bien, me gusta muchísimo el diseño, pero un punto negativo, porque no todo es bonito en el paraíso, es que los fondos o bien son lisos de un único color, o bien el fondo es muy sencillo, que, a ver, es cierto que los Atreides destacan precisamente por no tener demasiadas decoraciones, pero el Barón Harkonnen es el extremo opuesto, y Caladan es un paraíso, el planeta del que provienen los Atreides, así que realmente podrían haber más fondos. En cuanto al color, que está muy bien, destacan que cuando aparecen los Atreides utilizan una paleta de verdes y azules que hacen una referencia clara al planeta Caladan, que como os digo es un paraíso de verde y mar, y además a los valores de los propios Atreides, ya que simbolizan la pureza. Cuando aparece el Barón Harkonnen se utiliza una paleta claramente roja para simbolizar la violencia y el sadismo del varón. Y finalmente, cuando aparece Dune, Arrakis o algo relacionado con los Fremen, hay una paleta naranja, amarilla, que claramente se refieren al color del desierto, al color del sol y al calor insoportable que hay en Arrakis. Así el color funciona realmente muy bien a la hora de trasladar la acción y juega con las emociones del lector. Antes de proseguir voy a enseñaros alguna de estas ilustraciones. Precisamente para que veáis cómo se utilizan los colores, aquí hay una página del Barón Harkonnen y una página de los Atreides. Y como veis, en el caso de los Atreides es todo azul, mientras que en la página del Barón Harkonnen hay un claro predominio del rojo. En estas páginas, evidentemente, también salen los Atreides, con Duncan Idaho, que llega con algunos Fremen. Aquí, en cambio, se ve a Lady Jessica, como podéis ver, muy guapa. Me gusta muchísimo el diseño. Y como aparece una Fremen y además aparecen sus preciados cuchillos, hay un predominio naranja, pero sin ser rojo, porque el rojo se relaciona con el Barón Harkonnen. Y para que veáis cómo son los escudos, aquí también podemos ver a Arrakis. Como podéis ver, fondos pues son o monocolores o muy sencillos, que es lo único negativo que le encuentro al cómic, sinceramente. Y ahora, yendo a la historia, muy básica, traslada, como os decía, el libro original de 1965, con el que Frank Herbert ganó el premio Hugo y el premio Nebula.
y ha tenido una gran influencia en la literatura y en el arte precisamente por lo que aportó a la literatura, ya que crea un mundo muy rico y complejo, con muchísimo trasfondo, con muchísimas facciones, que cada uno tiene una historia detrás, con diferentes religiones y en el que la política juega un papel muy importante y es muy compleja. Este primer libro se desarrolla alrededor de la figura de Paul Atreides, que es un chico solo de 15 años y que es el heredero del ducado de la casa Atreides. Al inicio del libro y del cómic, su padre, el conde Leto, recibe la orden del emperador Padishah-Shaddam IV, porque este universo se rige por una teocracia, o sea, no es democrático para nada, de que se tiene que trasladar del planeta Caladan, del que es originario la casa Atreides, a Arrakis, que es un planeta desértico en el que la vida es muy dura, ya que prácticamente no existe agua y los recursos para subsistir son muy limitados y escasos. Y además este planeta está habitado por los gusanos de arena, que pueden tener cientos de metros, cuando no kilómetros, o eso se dice, y que pueden, precisamente por sus dimensiones, acabar con pueblos enteros en minutos y tragarse, bueno, a un montón de personas. Sin embargo, este planeta es también muy importante a nivel económico y político, ya que es el único en el universo conocido que produce la especie o melange, que es esencial para el funcionamiento de la sociedad y del universo, ya que sin ella no podría haber un universo en el que interactuasen los diferentes planetas, ya que no solo lo utilizan los poderosos para poder alargar artificialmente su vida, sino que además es esencial para la creación de las reverendas madres, de las Bene Gesserit. Asimismo, es lo único que permite los viajes galácticos, o sea, que las naves espaciales puedan viajar sin tener un incidente fatal, ya que los navegadores son adictos a la especia y la especia es lo que les permite ver una fracción del futuro inmediato mediante su ingesta, evitando así los accidentes y que las naves puedan llegar a salvo de un sitio a otro. Desde el principio, los Atreides saben que esto es una trampa, ya que hasta ahora este planeta formaba parte de la casa Harkonnen, que son sus enemigos jurados, a pesar de ser primos, y saben que el barón Harkonnen nunca renunciaría al planeta si no tiene nada planeado. Además, también se sabe que el emperador tiene miedo de la casa Atreides precisamente por el poder que está ganando. Y también porque su forma de tratar a sus súbditos es muy diferente al que tiene el resto del imperio. Por ello, los personajes no dejan de buscar de dónde puede venir la traición dentro de la casa Atreides, o si de dentro o de fuera, mientras el duque se esfuerza también por adaptarse al planeta y establecer conexiones con los Fremen, que es el pueblo tribal que vive al margen del resto del universo en Arrakis y que viven totalmente en el desierto. No se conoce exactamente cuántos son, pero el conde sospecha que son muchísimos más de los que cree el emperador, y que cree que precisamente gracias a sus números y que son guerreros precisamente por tener que sobrevivir en estas duras condiciones, pueden suponer la diferencia entre la derrota y la victoria de la casa Atreides dentro de la guerra que se aproxima. Por ello, ya antes de trasladarse al planeta, envía a uno de sus guerreros y confidentes, Duncan Idaho, para que se infiltre entre los Fremen y se gane su respeto para así poder facilitar una alianza entre ellos. A la vez, Paul tendrá diferentes sueños proféticos ligados a que es producto de la ingeniería genética de las Bene Gesserit para crear su Kwisatz Haderach y además el posible Mesías que está profetizado por los Fremen. A partir de aquí, atención, spoilers, si no os habéis leído el libro, si no sabéis nada de Dune, no sigáis. El cómic termina, como os digo, con el final del primer libro original de Dune, y esto es, por si no os acordáis o no lo tenéis muy claro, cuando se produce la traición del emperador y del barón Harkonnen y el ataque en el que muere el duque Leto por la traición del doctor de la casa Atreides, el doctor Yue, que precisamente era del único que no se quería sospechar precisamente por su condicionamiento, pero que el barón Harkonnen había conseguido romper, y como consecuencia la casa Atreides cae y Jessica y Paul consiguen huir al desierto, también gracias al doctor Yue, donde se intentarán reunir con los Fremen, pero esto aún no sucede porque esto forma ya parte del libro Muad'Dib.
La conclusión es que se trata de una novela gráfica muy recomendable. No os recomiendo esperar a que estén todos los 3 libros publicados y publiquen un integral, que eso seguro que va a pasar porque, como os digo, va para largo. Probablemente esto no se termine hasta 2024 o 2025, así que si tenéis la paciencia para esperar hasta entonces, yo os admiro. Pero si no, si sabéis que no vais a poder, lo mejor es comprarse el cómic. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. Si no, dadle un like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto. Y nos vemos en el siguiente vídeo.